Dios les bendiga, hermanos, que la paz de Dios esté con todos ustedes. Vamos a estudiar la palabra uh, antisemitismo. Uh, si hay algo que Satanás hace es perseguir, siempre ha perseguido al pueblo elegido de Dios, que es el pueblo de Israel, y a la iglesia, ¿verdad? Y a la iglesia. Entonces debemos de estar siempre pidiendo por el pueblo de Israel y por la iglesia, ¿verdad? Pero ya dentro de las oraciones también, si estamos pidiendo por el pueblo de Israel, dice Jesús, oren para que la huida no sea en invierno ni en día de reposo. Dios les cegó el entendimiento a ellos para que no reconocieran al Mesías, a Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, ellos deben de guardar el sábado, ¿verdad? Porque es la ley. Si el Señor no les ha dado el entendimiento, deben de guardar la ley, ¿verdad? Los 10 mandamientos, porque así es como ellos creen, así es como Dios lo planeó. Entonces, el sábado es una representación del día de descanso, ya una vez que venga el Mesías, ¿verdad? Ellos entran en el descanso, ¿verdad? ¿Cuántos? Todos, porque Dios por amor a Abraham, Isaac y Jacob, es el pueblo elegido de Dios. Entonces, si tú estás en un lugar, porque está creciendo, el antisemitismo está creciendo en todo el mundo, así como en los tiempos ya en los tiempos de Hitler, ¿verdad? Los judíos eran odiados en todo el mundo. Entonces, es necesario que estemos orando por el pueblo de Israel todos los días. No sé, el Señor a mí me ha puesto, y yo lo comparto, oren por el pueblo de Israel, oren por el pueblo de Israel y por la iglesia. La iglesia está siendo perseguida y ya especialmente, ahorita ya hay mucha persecución, lo que es en el norte de África, en el Medio Oriente y en Asia, en Corea del Norte, en China, en la India están siendo perseguidos los cristianos. En Pakistán yo miré ahí un documental como les enseñan desde que son niños en la escuela, desde kindergarten, desde primero, a los niños de que odien y maten a los cristianos. Eso les enseñan en las escuelas en Pakistán. Entonces, aquí si nosotros vemos, hay muchas señales en relación de que sí estamos en los últimos tiempos. Una de las señales es, de hecho voy a seguir con ese video porque no lo he hecho, ¿verdad? Dando diferentes señales de la señal de la apostasía, muchas señales, la apostasía, el conocimiento de Dios, cuando Dios les abre el conocimiento a los judíos. Hay un remanente al que el Señor les está abriendo siempre el conocimiento para que lo reconozcan. Lo estamos viendo en relación hacia bueno, no sé, a lo mejor no debo de compartir esto ahorita y enfocarme más que nada en el amor, en el amor a todos. Pero debemos siempre pedir por el pueblo de Israel, la iglesia. Y eso lo podemos ver en Esther, en el libro de Esther, como ella, como esposa del rey, pide por el pueblo judío. Entonces, si ella como esposa es esposa del rey, la iglesia, que es la esposa, es una esposa, porque de hecho Dios muestra que tiene dos esposas. ¿Cómo? Ahí ya sería adulterio, ¿no? Carnalmente y espiritualmente, el pueblo de Israel y la iglesia. Son las dos esposas. Dice que, y nos lo enseña en Ezequiel. En Ezequiel menciona acerca del reino dividido, el de Judá el del norte y el del sur, y como una le llama, dice, no hombre, dices, eres como una prostituta, hablando acerca de que en lugar de buscarlo a él, busca
a otros dioses. Para nosotros, en nuestro tiempo, es lo mismo. En este caso dice, a una le dice es como una prostituta, y a la otra, a la hermana, dice, no hombre, tú, comparada con tu hermana, dice, le, 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 le quedó corta. O sea, eres mucho más. O sea que la iglesia es mucho más pecadora que el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces tenemos que llevar una vida de santidad. Somos llamados a ser santos, y tenemos que pedir por el pueblo de Israel, porque vienen tiempos de persecución grande. Otra vez vienen los dolores del parto nuevamente para el pueblo de Israel. Una vez más debemos de pedir por ellos, para que el Señor, para que se haga su voluntad, ¿verdad? Pero es necesario que pidamos por ellos. ¿Por qué están siendo perseguidos ellos? Para que llegue el Evangelio a todas las naciones, a todos los gentiles. Yo nada más voy a leer 2 capítulos de Romanos para que vean cómo Pablo lo explica. Es corto, nomás voy a leer esos 2 capítulos y ya. Viene hablando en la carta a los Romanos, capítulo 10 y 11, viene hablando del pueblo de Israel, de los judíos. Hermanos, el deseo de mi corazón, diciéndole a los romanos, hermanos romanos, el deseo de mi corazón y mi oración a Dios por ellos es para su salvación. Porque yo testifico a su favor que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento, pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se sometieron a la justicia de Dios, porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Entonces, me voy a brincar al 16, en el capítulo 10, dice, sin embargo, yo les recomiendo que lo lean todo, 10 y 11. Sin embargo, no todos hicieron caso al Evangelio, porque Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe viene del oír, y el oír por la palabra de Cristo. Pero yo digo, ¿acaso nunca han oído? Ciertamente que sí. Por toda la tierra ha salido su voz, y hasta los confines del mundo sus palabras. Y añado, ¿acaso Israel no sabía? En primer lugar, Moisés dice, ya desde Moisés hizo un pacto con el pueblo de Israel a través de Moisés, cuando les habla en el monte Sinaí, les da las leyes, pero también a través de Moisés les dice, yo los provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo sin entendimiento los provocaré a ira. ¿Cuál es ese pueblo? El pueblo gentil. E Isaías es muy osado y dice, fui hallado por los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero en cuanto a Israel dice, todo el día he extendido mis manos a un pueblo desobediente y rebelde. En Romanos 11 dice, digo entonces, ¿acaso ha desechado Dios a su pueblo? De ningún modo, porque yo también soy israelita, descendiente de Abraham, de la tribu de Benjamín. Dios no ha desechado a su pueblo, al cual conoció con anterioridad. ¿O no saben o no sabéis lo que dice la Escritura en el pasaje sobre Elías, cómo suplica a Dios contra Israel? Señor, han dado muerte a tus profetas, han derribado tus altares, y solo he quedado y atentan contra mi vida. Pero ¿qué le dice la respuesta divina? Me he reservado 7,000 hombres que no han doblado la rodilla de Baal, y de la misma manera también ha quedado en el tiempo presente un remanente conforme a la elección de la gracia de Dios. Pero si es por gracia, ya no es a base de obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia, el regalo de Dios a través de la sangre de Jesús, su Espíritu Santo. Y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. Entonces, ¿qué? Aquello que Israel busca no lo ha alcanzado, pero los que fueron escogidos lo alcanzaron, y los demás fueron endurecidos, tal como está escrito. Dios les dio un espíritu de estupor, ojos con que no ven y oídos con que no oyen, hasta el día de hoy, hasta el tiempo de Pablo, hasta la fecha todavía Dios así sigue tratándolos al pueblo de Israel. Y David dice, su banquete se convierte en lazo y trampa, y en piedra de tropiezo y en retribución para ellos.
oscurezcanse sus ojos para que no puedan ver, y dobla sus espaldas para siempre, para siempre. Digo entonces, ¿acaso tropezaron para caer? De ningún modo. Pero por su transgresión ha venido la salvación a los gentiles para causarles celos. Y si su transgresión es riqueza para el mundo y su fracaso es riqueza para los gentiles, ¿cuánto más será su plenitud? ¿Y qué les dice Pablo a los romanos? Pero a ustedes hablo, gentiles. Entonces, pues, puesto que yo soy apóstol de los gentiles, honro mi ministerio. Si en alguna manera puedo causar celo a mis compatriotas, a mis paisanos, y salvar a alguno de ellos, porque si el excluirlos a ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si alguna de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante con ellas de la rica savia de la raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas, pero si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta la raíz, sino que la raíz es la que te sustenta a ti. Dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. O sea, de hecho lo menciona Jesús, se lo dice a la mujer samaritana. Dice, la salvación, dice, no, pues los judíos dicen que hay que adorar a Dios allá en Jerusalén. Acá en Samaria dicen que acá en las montañas. Y dice Jesús, vienen días, dice, donde, dice, Dios busca a los verdaderos adoradores que le adoren en espíritu, en verdad, que le adoren en espíritu y en verdad, ¿dónde? Donde estén. Yo aquí puedo adorar al Señor, en mi casa. No tengo que ir a Jerusalén, no tenemos que ir aquí. ¿Por qué? Porque yo soy el templo del Espíritu Santo, y donde está el templo del Espíritu Santo es ahí donde podemos adorar a Dios. Entonces, a ella también le dice que la salvación viene de los judíos. Entonces, no nos debemos nosotros de creer más que los judíos, porque aquí lo explica Pablo, nosotros somos como una rama injertada a la raíz, para tener vida. Pero nosotros no debemos creer que somos más que la planta, ¿verdad? Aquí lo dice Pablo, dirás entonces, las ramas fueron desgajadas para que yo fuera injertado. Muy cierto, fueron desgajadas por su incredulidad, y más que nada para darnos salvación. Pero tú por la fe te mantienes firme. No seas altanero, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará. Jesús viene caminando y mira una higuera y tenía hojas, muchas hojas. Entonces buscó fruto y no hubo, y la maldijo. ¿Verdad? Eso es lo que está hablando Pablo, ¿no? Acerca de, si tú dices, o sea, tú traes muchas hojas, o sea, presumiendo de que no, yo soy salvo, y te crees más que otras personas. Entonces dice Pablo, cálmate, no seas altanero, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, tampoco a ti te perdonará, ¿verdad? Porque si nos alzamos, no podemos alzarnos y dar fruto, no es posible, no es posible. Para poder dar fruto, el Espíritu Santo tiene que guiarnos y ayudarnos a dar fruto. Y el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Entonces, si es a través del Espíritu Santo, ¿cómo el Espíritu Santo va a permitir que nosotros nos sentemos gloriando nosotros? No puedes, o una cosa u otra. Entonces, es por eso es necesario que nosotros tengamos cuidado. Si somos guiados por el Espíritu, tenemos que escuchar lo que nos dice el Espíritu, y que Dios nos enseñe. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. Severidad para con los que cayeron, pero para ti, bondad de Dios. Si permaneces en su bondad, ¿cuál? Por fe creer que Jesús ya murió por ti, Él cumplió la ley. De lo contrario, tú también serás cortado.
y también ellos, si no permanecen en su incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para injertarlos de nuevo. Porque si tú fuiste cortado de lo que por naturaleza es olivo silvestre, y contra lo que es natural fuiste injertado en un olivo cultivado, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. Si se fijan, eso lo mencionan en Mateo 24, en Apocalipsis, más que nada en Apocalipsis, ¿verdad? Cuando dice que las almas de los decapitados, de la sangre de los santos, dice que clama a Dios, Señor, ¿hasta cuándo nos vas a vengar nuestra sangre? Entonces dice el Señor, espérense hasta que entre el último de los gentiles, pero dice que por amor a los elegidos tuvo que intervenir Dios, ¿verdad? Ahí lo dice en Apocalipsis. Entonces ya para ese tiempo, el Señor, obviamente hay cosas que se van a entender. El Señor dice que la ciencia aumentará. Va a aumentar el conocimiento de Dios, que es la verdadera ciencia. Va a aumentar. Yo lo estoy mirando. Eso está creciendo en esta generación. Se le está abriendo los ojos a la iglesia en relación a cosas que antes no se entendían. Entonces, fíjate lo que dice, y termino con esto, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio para que no sean sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador, Jesús, vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Él ya murió por nuestros pecados. Entonces, pero ellos, como tienen tienen los ojos cerrados, los oídos, hasta que Dios mire cuándo, entonces ya Dios les abre el entendimiento. Dice, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. O sea que ellos eran enemigos, ellos se metían, o sea, no dejaban evangelizar. Todavía, o sea, si tú miras, yo estaba mirando videos ahí, por ejemplo, en Jerusalén. Si hay alguien a quien no pueden mirar, los judíos que siguen la ley, ¿verdad? Porque la mayoría andan en el mundo, son mundanos. Pero los que están, la mayoría, si hay algo que ellos tienen desprecio es contra los cristianos. Ahí está el celo, ese es el celo. Si hay algo que no toleran es a los cristianos. Pero debemos de entender, o sea, si tú te encuentras con un judío que no te, para empezar, ni te va a escuchar, no, ni me hables, ¿verdad? Entonces, pero debemos de amarlos y pedir por ellos, ¿verdad? Porque vienen tiempos, especialmente el pueblo de Israel, los van a matar, entonces viene otro dolores de parto. Entonces es necesario que oremos siempre por la iglesia, por el pueblo de Israel. Vamos a orar también por los pueblos que persiguen al Señor. El Señor se está manifestando a ellos. Dios está apareciendo en visiones y en sueños a estas personas que en su religión, a los musulmanes que en su religión les prohíben. ¿Cuál es la prohibición? Que no puedes dejar el Islam. Si lo dejas, tu misma familia, la misma familia, lo tiene que acusar y matar. Entonces es por eso donde viene la enseñanza de Jesús profetizando. Cuando viene y le dice Jesús andaba predicando y dice, te hablan, te llaman tu madre y tus hermanos. ¿Quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? ¿Verdad? El que hace, el que cumple la palabra, ese es mi padre, ese es mi hermano.
La iglesia. Eso de alguna forma es para enseñar al pueblo, especialmente al pueblo musulmán. No puede ser tu familia si te va a quitar la vida, solo porque dejaste el Islam para que seas cristiano. So, de alguna forma se fijan, Jesús mismo está profetizando, tu verdadera familia es esta familia, la que es la iglesia. Termino. En cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros, pero en cuanto a la elección de Dios, son amados por causa de los padres, porque los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables, pues así como ustedes en otro tiempo fueron desobedientes a Dios, pero ahora se os ha mostrado misericordia por razón de la desobediencia de ellos, así también ahora estos han sido desobedientes, para que por la misericordia mostrada a ustedes, también a ellos ahora les sea mostrada misericordia, porque Dios ha encerrado a todos en desobediencia, a todos, para mostrar misericordia a todos. Termino con esto. Oh profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, pues ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria para siempre. Amén. Dios los bendiga, hermanos, y que la paz de Dios esté con todos ustedes. Pidan por el pueblo de Israel, pidan por la iglesia y pidan por esos pueblos para que Dios abra el entendimiento de todo ese pueblo que le persigue a él, ¿verdad? Para que se siga manifestando y levante esa multitud de evangelistas para que lleven su palabra. ¿Ok? Dios los bendiga.